Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este su programa Tómala a través del canal MX, el canal de México. El día de hoy vamos a presenciar una ponencia sobre la reforma judicial por parte del doctor Santiago Nieto Castillo aquí en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, que lleva el nombre de uno de los profesores más claros que ha tenido esta facultad, el maestro José Arana Morán. Hemos sido convocadas esta tarde de lunes para llevar a cabo la ceremonia de inauguración del Foro Estatal de Análisis a la Reforma Judicial 2024, que organiza la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el apoyo de diversas asociaciones, colegios y barras de abogados en el estado de Querétaro, así como de diferentes escuelas y facultades que imparten la licenciatura en Derecho. Una ceremonia de inauguración del Foro Estatal de Análisis a la Reforma Judicial. Preside el evento el doctor Edgar Pérez González, director de la Facultad de Derecho, para quien pido un fuerte aplauso. Recibimos también con mucho gusto a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, jefa de la División de Investigación y Posgrado de esta facultad. Bienvenida, doctora. Está con nosotros el doctor Oscar Ángel Gómez Terán, coordinador de la licenciatura en Derecho de esta facultad. Y por supuesto, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de honor, quien nos hará favor de impartir la conferencia magistral con la cual se ponen en marcha los trabajos de este Foro Estatal de Análisis, el doctor Santiago Nieto Castillo. Bienvenido, doctor. Agradecemos, por supuesto, la presencia de abogadas, abogados, estudiantes, invitados de otras instituciones de educación superior en el estado. Es un gusto que nos hagan favor de visitar la Facultad de Derecho de nuestra alma mater, de la máxima casa de estudios en la entidad. Su servidor, Enrique Rivera, coordinador de planeación de esta facultad, será el encargado de moderar esta ceremonia. En primer término, vamos a ceder el uso de la voz, si ustedes no tienen inconveniente, a la doctora Carla Elizabeth Mariscal, jefa de posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad, a quien le pedimos nos dirija unas palabras de bienvenida. Adelante, doctora, si es tan amable. Bien, pues buenas tardes a todas y todos los presentes. Es para nosotros muy grato esta tarde recibir a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro en esta tan tradicional Facultad de Derecho y en este auditorio tan emblemático en donde se han celebrado innumerables ceremonias y contribuciones al conocimiento José Arana Morán. Recibirles para discutir una serie de reformas que a partir del 5 de febrero de este año se han dado a conocer, específicamente aquellas que versan sobre el Poder Judicial. Nosotros hemos organizado este foro estatal de análisis a la reforma judicial con el ánimo de que todas las voces queretanas autorizadas, legitimadas, sean escuchadas, dialoguen entre sí y de manera conjunta podamos elaborar un mensaje que brote entre la academia y el quehacer profesional para mejora del enriquecimiento de los debates al interior de las cámaras que se ocupan de la discusión formal. Este foro se va a estar desarrollando durante toda la semana en un formato híbrido, con mesas de trabajo, entre las que destacamos aquellas que tratan sobre los temas de nuevas formas de tramitación procesal, como aquellas dedicadas a los nuevos plazos, al tema de suspensiones y también a la reorganización y la nueva gestión del Poder Judicial con la elección popular de jueces, magistrados y ministros, y también aquellas que versan sobre la nueva integración
de órganos como el Consejo de la Judicatura. Temas trascendentes, sin duda, que tanto estudiantes como miembros de la comunidad jurídica del Estado nos ocupan en el cotidiano, es decir, forman parte de nuestro quehacer diario y son definitivamente el punto de encuentro entre las necesidades a las que debe de responder la norma jurídica y las aspiraciones que tenemos de un orden integral, próspero y efectivo. En este sentido, recordemos que los estados democráticos necesitan tener los equilibrios a través de los poderes fuertes, como el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. La comunicación entre cada uno de estos órganos, así como también entre las comunidades que son las destinatarias de sus resoluciones, es meramente trascendente para hacer efectiva la justicia, la equidad y el pleno ejercicio del derecho. Como juristas es nuestra tarea defender la norma y el orden constitucional, los derechos que reconoce, los procedimientos de garantía como el juicio de amparo. Y por eso nos hemos dado a la tarea en esta Casa del Conocimiento a darles la bienvenida, a estar atentos a sus mensajes, y nos congratulamos en que también hemos logrado disminuir las brechas de la edad y las brechas de género, porque aquí estamos presentes mujeres y hombres de diferentes edades, estudiantes y profesionistas, funcionarios públicos, que todos de manera conjunta integraremos un análisis propositivo como distingue a la comunidad queretana. Muchas gracias por confiar en la Universidad Autónoma de Querétaro, en nuestra Facultad de Derecho, para ser el vocero de este mensaje y entablar estos importantes trabajos. Damos la bienvenida también a quien hoy engalana este evento de inauguración del foro, al doctor Santiago Nieto Castillo. Muchas gracias. Sin duda alguna, un queretano distinguido, pero también un universitario y catedrático que enaltece el nombre de nuestro Estado a nivel nacional e internacional. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos aquellos miembros de barras, asociaciones y colegios de abogados, porque su tarea colegiada marca la diferencia entre la calidad de la procuración y el quehacer diario para la justicia en toda la comunidad queretana. Gracias a todos y todas. Muchas gracias a la doctora Carla Mariscal por su intervención. Saludamos a quienes nos hacen favor de seguir esta transmisión a través de las distintas plataformas y redes a través del internet, que están al pendiente de las transmisiones de esta Facultad de Derecho. Vamos a ceder ahora el uso de la voz a nuestro señor director, el doctor Edgar Pérez González, para que proceda a la solemne declaración de inauguración de este foro estatal de análisis. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, maestro Rivera, por esta presentación, y también agradezco mucho a quienes han hecho posible este foro que estamos iniciando hoy para este tema tan importante que es el análisis a la reforma del Poder Judicial. Quiero agradecer mucho la convocatoria que hemos realizado a barras, asociaciones y colegios de abogados en el estado de Querétaro, a la comunidad jurídica, y su amable respuesta que hemos tenido. He platicado y agradezco mucho al licenciado Luis Orlando, quien es presidente de la sección Querétaro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, a la maestra Brenda López Guerrero, quien es secretaria general del Colegio de Abogados Penalistas en el estado de Querétaro, a la maestra Mayela Marisol Portos, presidenta del Colegio de Abogados Litigantes del estado de Querétaro, al licenciado Mauricio Sinesio Flores, presidente del capítulo Querétaro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también al doctor Gerardo Pérez Alvarado, que nos acompaña aquí en este momento, presidente de la Federación de Colegios y Asociación de Abogados del estado de Querétaro, muchas gracias, al maestro Phil Aragón Nieves, presidente de la FECAPE, a la licenciada Julieta de la Torre, directora de la Casa Jurídica de Querétaro sobre la Facultad de Justicia de la Nación, muchas gracias por acompañarnos, al maestro Antonio Ugalde, amigo vicerrector de la Universidad de Londres, también por atender a la convocatoria, a todos los profesionales del derecho que han estado ya registrándose
y participando en este foro que ha convocado la Universidad Autónoma de Querétaro a través de la Facultad de Derecho. Y sobre todo, también agradezco mucho a nuestro visitante distinguido, un digno egresado, un profesional que ha puesto muy alto el nombre de esta universidad, de esta Facultad de Derecho, docente, investigador, y a quien le reconocemos su trabajo, y lo he dicho en la cátedra, en los espacios, en los pasillos de esta facultad, uno de nuestros distinguidos docentes, y uno de los más importantes en esta época a nivel nacional, que distingue mucho a esta universidad. Doctor Santiago Nito Castillo, muchas gracias, doctor, por estar aquí. Por supuesto, a nuestros estudiantes que nos acompañan y que también engalanan, y que es para ustedes este foro, y que visten mucho conocer en su etapa formativa los grandes cambios que se están gestando. Sin duda marcarán también su formación y su aprendizaje. Docentes, también, muchas gracias por acompañarnos, a toda la comunidad jurídica. Es para mí un honor darles esta cordial bienvenida a este foro de gran relevancia, en el que se analizará uno de los temas más trascendentales para el futuro de nuestro sistema jurídico: la reforma constitucional del Poder Judicial Federal. La presencia de ustedes, futuros y actuales operadores del derecho, enriquece enormemente este espacio de diálogo y reflexión. Sus inquietudes y perspectivas son fundamentales para construir una visión compartida sobre los desafíos y oportunidades que plantea esta reforma. La reforma constitucional del Poder Judicial Federal es un hito en la historia de nuestro país. Representa un esfuerzo para transformar una institución fundamental de nuestro sistema democrático y adaptarlo a los nuevos retos y demandas de la sociedad. Este foro nos brinda la gran oportunidad de analizar a fondo los alcances y las implicaciones de esta reforma. Debemos de preguntarnos, y los analistas estarán analizándose, lo siguiente: ¿cuáles son los principales objetivos de esta reforma? ¿Cómo impactará en la vida de los ciudadanos? ¿Qué retos enfrentaremos en su implementación? Es fundamental destacar que la reforma no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr un objetivo superior y garantizar el acceso a la justicia para todas y todos. Un poder judicial fuerte, independiente e imparcial es indispensable para construir un Estado de Derecho sólido y consolidar nuestra democracia. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que los desafíos que enfrentaremos, la implementación de esta reforma, es de gran magnitud. Requiere un esfuerzo coordinado de todos los actores involucrados: legisladores, jueces, abogados, académicos y sociedad civil. La reforma exige inversiones significativas en infraestructura, tecnología, capacitación, garantizar los recursos necesarios para que esta reforma sea una realidad. Pero más allá de los recursos materiales, es indispensable contar con recursos humanos altamente capacitados, y en este sentido entra en juego un papel fundamental de las universidades. La Facultad de Derecho abre el diálogo y la reflexión, asumiendo la gran responsabilidad de formar a los futuros abogados, abogadas, con una visión crítica, una sólida formación jurídica y un profundo compromiso con la justicia. La formación de abogados no se limita a la adquisición de conocimientos. Es fundamental inculcar en nuestros estudiantes valores como la honestidad, la integridad, la imparcialidad y el respeto por los derechos humanos. Solo así podremos construir un poder judicial que sea verdaderamente al servicio de la sociedad. Uno de los mayores desafíos radica en la resistencia al cambio. La cultura organizacional arraigada en el Poder Judicial, las prácticas establecidas a lo largo de muchos años y los intereses particulares pueden generar tensiones y dificultar la implementación de las nuevas disposiciones. Es fundamental generar un consenso amplio y promover una cultura de colaboración entre todos los actores involucrados. Estoy convencido de que trabajando juntos podremos construir un poder judicial que esté a la altura de los desafíos de este siglo XXI, un poder judicial que sea capaz de resolver los conflictos de manera pacífica, de garantizar la protección de los derechos humanos y de promover la justicia social. El momento histórico que la ciencia jurídica vive desde la gran reforma del 2011, la gran reforma constitucional, los cambios que están por venir nos obligan a pensar con profunda seriedad y responsabilidad
la organización de una nueva administración e impartición de la justicia. Agradezco a todas y todos los ponentes en participar activamente en este foro. Que todos estos días sirvan para exponer sus ideas, compartir sus conocimientos y podamos generar propuestas que permitan que construyamos juntos un futuro mejor para nuestro país. Agradezco a la doctora Silvia Maya, rectora de la universidad, el apoyo que ha tenido también para la organización de este evento, así como a la jefatura del posgrado que encabeza la doctora Carla Mariscal, en toda la organización y la logística para que esto se lleve a cabo. Estoy seguro de que este foro será un éxito y un punto de partida para seguir trabajando en pro de un poder judicial más justo, independiente y eficaz. Nuevamente, sean bienvenidos. Muchas gracias. Si me permite, haremos la declaratoria inaugural para dar paso a escuchar a nuestros ponentes, siendo las 17 horas con 28 minutos de este día lunes 12 de agosto de 2024, declaramos formalmente inaugurado este foro de análisis estatal a la reforma del Poder Judicial Federal, que sea de mucho beneficio para todas, para todos, sobre todo a nuestra comunidad jurídica, a la sociedad queretana y a nuestro país, por una justicia y un equilibrio que tengamos para todas y todos. Muchas gracias. Felicidades. Bien, sin mayores preámbulos, vamos a escuchar la conferencia magistral que para todas y todos nosotros ha preparado esta tarde el doctor Santiago Nieto Castillo. De manera muy rápida les comento algunos breves datos curriculares de nuestro invitado especial. La verdad es algo que yo siempre he dicho en las ocasiones en que hemos compartido foro o escenarios. La verdad, el doctor Santiago Nieto Castillo es uno de los grandes orgullos de esta facultad de Derecho. A lo mejor algunos de ustedes, compañeras, compañeros, no habían tenido todavía la oportunidad de conocer personalmente al doctor Santiago Nieto. Bueno, él es egresado de esta facultad de Derecho. Él, igual que ustedes, estuvo aquí en este auditorio en múltiples ocasiones. Tomó clases en el salón A2 y en el salón A3, en el B16, en el B17. También tuvo que sufrir con varios profesores de esos verdaderamente duros. Ahorita se quejan del maestro Alan Díaz. No, hombre, para nada, él es una perita en dulce, o la maestra Almendra, o el maestro Giovanni. No, nada que ver con el maestro Jorge García Ramírez, con el maestro Armando Pérez Núñez. Algunos de los profesores más duros de aquellos años en los cuales el doctor Santiago Nieto fue alumno aquí de nuestra facultad de Derecho. Y reitero que es un gran orgullo de nuestra facultad, porque como egresado, pues ha sabido poner muy en alto el nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, no solo en lo académico, es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país, autor de numerosos libros de texto en materias como el derecho electoral, derechos políticos, de manera muy particular un gran defensor de la participación política y de los derechos políticos de las mujeres, reconocido a nivel Latinoamérica por su trabajo en favor de la participación política de las mujeres. En su labor como impartidor de justicia, pues qué decir cuando fue magistrado de la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Sus resoluciones, varias de sus sentencias, siguen siendo material de texto en las diferentes escuelas en las cuales se estudia el derecho electoral, resoluciones de avanzada, progresistas, que reitero, son sujeto todavía en este momento de bastantes análisis. Como servidor público, su reciente paso por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde hizo ver su suerte a mucha gente que hasta antes de la llegada del doctor Santiago Nieto a esa posición se creía intocable y se sentía que la ley no los podía alcanzar. Y de manera reciente pues se ha incorporado a la actividad política y estamos seguros, plenamente seguros de que el doctor Santiago Nieto Castillo nos hará seguir sintiendo
extraordinariamente orgullosos de él y poder presumir de que el doctor es egresado, un gran egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Así que, doctor, pues esta es su casa. Bienvenido a su casa, doctor Santiago Nieto. Les pido un fuerte aplauso para nuestro invitado de esta tarde. Agradecer mucho al señor director la posibilidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Esta es mi casa, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y efectivamente muy orgulloso de estar frente a todos ustedes. La doctora Carla Mariscal, Oscar Ángel, el director de la licenciatura, y lo que acaban de escuchar del doctor Enrique Rivera lo dice porque es mi amigo. Esa es la única verdad de todo lo que se ha dicho hasta este momento. Pero bueno, la idea es un poco sí hablar sobre la reforma del Poder Judicial. En 1857, la Constitución del 57 se establecía el voto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, de alguna forma, fue electo, entre otras personas, Benito Juárez, y a partir de la presidencia de la Suprema Corte, en términos de la propia Constitución del 57, pudo asumir el cargo de presidente de la República cuando Ignacio Comonfort renuncia a esa posición. Discutámoslo. En 1917 se quita esta posibilidad de que los ministros sean votados, y se quita en gran medida porque hubo un autor muy importante, Emilio Rabasa, que publicó un libro que se llama La Constitución y la Dictadura, en 1912. Y lo que plantea es que la Constitución del 57 era una Constitución tan liberal, tan progresista, que era imposible aplicarla. Y que tanto Juárez como Lerdo, como Díaz, que fueron los tres presidentes que gobernaron con la Constitución del 57, en realidad pues no la aplicaban. Es decir, porque la Constitución estaba redactada de tal forma, en un sistema semiparlamentario, que hacía inviable en mucha medida su aplicación, y lo que generó, esa es la tesis de Rabasa, fue la dictadura de Porfiriato. En 1917 lo que buscaba Venustiano Carranza era fortalecer la figura presidencial, y por tanto se quita la elección directa de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hay que decirlo, era una elección indirecta, no participaba toda la ciudadanía. Esto se va a dar hasta 1916, cuando vienen las reformas para que puedan votar todos los hombres, en ese momento solamente los hombres mayores de 21 años, bueno, mayores de 25 años en todos los casos, y de 21 años en el caso de que estando solteros. Pero el punto es que ¿qué necesitaba Carranza? Es un ejecutivo fuerte, y lo hizo con un sistema presidencial. De hecho, si alguien explica, o Ignacio Madruán lo explicó en su momento, si se explica el sistema presidencial autoritario del régimen priista, pues está basado en gran medida del cumplimiento de las disposiciones constitucionales. El Poder Ejecutivo, lo dice nuestra propia Constitución, el Supremo Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está planteando una superioridad del Poder Ejecutivo respecto a los otros dos poderes desde la redacción propia de la Constitución del 17. ¿Y por qué queríamos una Constitución, un presidente fuerte? Pues porque tenemos Estados Unidos al lado. Sí, ¿por qué se requieren presidentes fuertes para México? Pues porque adoptamos el sistema presidencial norteamericano, pero también necesitamos defendernos frente a la hoy todavía nación más poderosa del mundo, y por supuesto no hay que menoscabar eso, nuestros aliados comerciales más importantes. México forma parte de la región económica más importante del mundo, Norteamérica, pero en gran medida hay mucha asimetría entre los tres países que formamos parte de América del Norte, Canadá, México y Estados Unidos. Pero, adelante, por favor. Ahora, yo lo que primero, adelante la siguiente, lo que primero plantearía es cómo está. Para hablar de la reforma al Poder Judicial hay que plantear de qué está pasando con el sector justicia en nuestro país. Yo lo primero que diría es esto: ¿en qué se equivocó Felipe Calderón? Bueno, en muchas cosas, pero ¿en qué otras cosas se equivocó? Perdón, espero no herir susceptibilidades, ya veo que varias personas, incluso Gabriel, que no debería, vino de azul, pero la verdad es que sí, yo soy como su chairo conferencista, ¿no? Eso también
Pero el punto es, ¿en qué se equivocó Felipe Calderón? La guerra contra el narcotráfico fue una guerra no pensada en términos globales, sino fue pensada en vamos a combatir al sicariato, vamos a combatir a los jefes de los grupos delictivos. Al final del día, desafortunadamente, nos enteraríamos que el encargado de combatir a los grupos delictivos formaba parte de los mismos, particularmente el cártel de Sinaloa, de Genaro García Luna, hoy sentenciado ya en Estados Unidos por delincuencia organizada y por vínculos con el narcotráfico. Pero, aparte de combatir al sicariato, se necesitan combatir varios elementos. En las estructuras financieras. Queremos detener a los grupos delictivos, hay que quitarles el suministro de recursos. Y esto implica el congelamiento de cuentas, por cierto, o la generación de unidades de inteligencia patrimonial y económica en los estados. Por cierto, la reforma para poder congelar cuentas llegó hasta el gobierno de Peña Nieto, no fue en el gobierno de Felipe Calderón. Y, por supuesto, pues, que hay que combatir la corrupción política. Los grupos delincuenciales, ya sea la trata de personas en Tenancingo, en Tlaxcala, el tráfico de migrantes en Chiapas, el tráfico de órganos, hay que recordar que el 98% de las operaciones de cambio de córneas resultan compatibles. Y eso es una gran problemática porque la trata de personas también pasa no solamente por la mendicidad forzada, no solamente por la prostitución forzada, por la pornografía infantil, sino también pasa al final de la cadena delictiva por el tráfico de órganos. Entonces, ¿qué hay que combatir? La corrupción política. Los grupos delictivos no surgen por generación espontánea, surgen porque hay grupos o por miedo, por cooptación, por compra, pero muchas veces los presidentes municipales son los que están involucrados. ¿Por qué hay huachicol en San Juan del Río, en Pedro Escobedo? No puede eso desatenderse de las posiciones de los presidentes municipales. ¿Por qué tenemos trata de personas en Tenancingo? ¿Por qué tenemos narcotráfico en Michoacán? En gran medida también se trata de que los presidentes municipales están en esa tónica. Y me tocó combatir en su momento a dos gobernadores que estuvieron metidos con los grupos de delincuencia organizada. Uno de ellos, Cabeza de Vaca en Tamaulipas, otro de ellos, Roberto Sandoval en Nayarit. Bueno, el fiscal Gaiter, en alguna ocasión cuando yo estaba en FEPADE, perdón por la anécdota personal, pero me dijo el presidente del Instituto Electoral de Nayarit, hoy te tengo que presentar a alguien muy importante. Y dije, bueno. Entonces fuimos a un edificio, entramos por una escalera externa, después entramos por una escalera interna, pasamos un pasillo y llegamos a un salón, yo creo que un poco más chico que este auditorio José Arana Morán, en donde, claro, sin ventanas, había solamente una foto del gobernador. Y llega el fiscal Gaiter con pistola, por supuesto, Estado democrático, pues el fiscal porta pistola, ¿no? Y me dice, no, oiga, no, doctor, además con una voz así muy aguda. Me dice, doctor, usted quédese en si hay algo, nos avisa y nosotros vamos a hacer la revisión. Le digo, a ver, fiscal, usted me está diciendo que no haga mi chamba, que no haga mi trabajo. Eso no va a pasar. Total, no fuimos amigos. En la tarde llega a la reunión con el secretario de gobierno y se mete Juan por su casa y pone la pistola en la mesa para empezar las negociaciones, ¿no? 2 meses después de eso fue detenido con $230 millones en Estados Unidos. Actualmente pues, es una de las personas que se encuentra ya sentenciado también por vinculación, porque fue de alguna forma y ese es el siguiente, el combate a la corrupción judicial, ministerial y policial. De alguna forma Gaiter fue el que generó el crecimiento en Nayarit del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces hay que combatir la corrupción judicial, nadie me lo cuenta. Me tocó un caso de un magistrado en la UIF con 72 millones de pesos en sus cuentas que no podía comprobar. Era un despacho no registrado en Hacienda, era quien promovía las demandas de amparo para reducir las penalidades o para lograr la liberación de gentes vinculadas con el cártel Jalisco. Pero hay otro punto que es muy importante, el combate a la base social. Esto es un poco lo que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando habla de que hay que combatir las causas. Y hay una base social importante. ¿Por qué tenemos huachicoles en San Juan del Río? Porque también hay una base social que apoya a los huachicoles. ¿Por qué tenemos, insisto, robo a casa habitación en Ecatepec? ¿O por qué tenemos tráfico de armas en Tamaulipas? Porque hay bases sociales que terminan apoyando a los grupos delictivos y son desde los halcones hasta las personas que están en el ámbito de recibir algún tipo de apoyo o de prestación. Hay que recordar que en muchos espacios el narcotráfico finalmente termina financiando inclusive obra pública.
Y esa es la realidad de la cual nosotros estamos partiendo. Cuando ustedes tienen una elección municipal y solamente hay un candidato a la presidencia municipal, esto no ha pasado en Querétaro, pero ojo, estamos en presencia de una problemática del narcotráfico financiando las campañas electorales o impidiendo que existan otro tipo de candidatos. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué la política criminal de Estado qué implica? Varios elementos. La prevención, por supuesto, la inteligencia, la investigación y procuración de justicia, la impartición de justicia a los jueces. Los jueces deben darse cuenta de qué sociedad es la que están juzgando. Aaron Barak decía, el presidente de la Corte Constitucional israelí, hace ya varios años, decía Aaron Barak que el juez debe ser un profundo conocedor de la sociedad en la que vive. Y, bueno, desafortunadamente, ayer lo decía en estos debates públicos, a Colombia la delincuencia organizada le mató desafortunadamente a varios ministros de la Suprema Corte. Se metieron a la Suprema Corte y mataron a los ministros. El juez Giovanni Falcone fue un juez que la mafia italiana, la mafia siciliana mandó volar. Le puso una bomba en su coche y terminaron así con la vida de Falcone. Y a Baltasar Garzón, que es un extraordinario abogado, me tocó conocerlo, tener una buena relación, una amistad inclusive con él. Después, cuando defendió a Lozoya nos peleamos y no nos hemos reconciliado, pero claro, le pagaron 4 millones de euros, entonces entendí un poco por qué lo defendió, pero sí era, pero el tema es, los jueces deben darse cuenta de qué sociedad están juzgando. Al dejar un violador en la calle, al dejar un feminicida en la calle, o al dejar un político corrupto, hay un impacto. Y creo que, evidentemente, la reforma a la que ya se refirió el doctor Edgar Pérez, fundamental, la reforma del año 2011, creo que hay que leerla desde la perspectiva del contexto del país. ¿Y qué tenemos en el contexto del país? El incremento de la incidencia delictiva. Necesitamos reducir la incidencia delictiva y eso, si queremos combatir la corrupción, si queremos combatir a la delincuencia, la única vía posible es combatir la impunidad. Y eso implica que se sancione, que llevar a los responsables ante los tribunales, que los tribunales resuelvan con una visión de Estado de Derecho, pero la impartición de justicia debe darse cuenta de que una decisión tiene una consecuencia. Este es el principio, ustedes que van a estudiar la argumentación jurídica, McCormick, cuando habla de sus principios sobre la argumentación, señala que el principio de universalidad, que la coherencia normativa, la coherencia narrativa, pero uno de los puntos centrales que mandata o que señala McCormick es las consecuencias. Deben darse cuenta los juzgadores que sus sentencias tienen un impacto en la sociedad y la pregunta es qué tipo, al final del día, de sociedad queremos. Está la coordinación interinstitucional y, por supuesto, los temas vinculados con la supervisión, sobre todo los temas de PLD, ¿no? De prevención de lavado de dinero. Adelante, por favor. Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, ojo, 9 están en México. Una muy cerca de aquí, es Celaya. Guapa, ¿no? Pues, tenemos Ciudad Juárez, tenemos Acapulco, Colima, Zamora. ¿Qué pasa en Colima? ¿Qué pasa en Zamora? ¿Qué pasa en Uruapan? ¿Qué pasa en Juárez? ¿Qué pasa en Acapulco? Se llama Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué pasa en Zacatecas? ¿Qué pasa en Tijuana? Se llama Cártel de Sinaloa. Tenemos 43 organizaciones delictivas, 19 de alto impacto y 2 que son transnacionales, Jalisco y Sinaloa. Y esto ha impactado. Queremos reducir la violencia en México, lo que necesitamos hacer es reducir el tráfico de armas a nuestro país. El 80% de las armas que son decomisadas por las autoridades, particularmente locales mexicanas, por fiscalías y procuradurías, provienen de Estados Unidos y tardan entre 5 meses y 3 años de que se compren en Arkansas, que se compren en South Carolina, que se compren en Arizona, en Nuevo México, para que lleguen a nuestro país. Si Estados Unidos quiere detener el flujo de fentanilo, la única forma de hacerlo es que ellos tienen que cambiar. Ya sea, veo imposible que cambien la segunda enmienda, que es la que permite el uso irrestricto el uso de armas, la adquisición y uso de armas, pero por lo menos la legislación, como la intentó Bill Clinton, podría ser una buena opción.
para poder reducir la violencia en nuestro país. Necesitamos que los grupos delictivos tengan menor capacidad de juego y por supuesto que necesitamos un poder judicial que sea rígido con los grupos delictivos. Por supuesto, el modelo es un modelo garantista. Ese es nuestro diseño constitucional a partir de la reforma del artículo 1. Sin embargo, hay que recordar que el garantismo al final del día entró a nuestro país no por la vía penal. El garantismo es una construcción desde el punto de vista penal. Luigi Ferraioli fue juez penal, sino entró por el derecho electoral. Entonces yo estoy de acuerdo en el derecho electoral, estoy de acuerdo en el derecho laboral, estoy de acuerdo por supuesto en el derecho familiar, pero en el ámbito del derecho penal tenemos derechos del imputado y derechos de la víctima. No se pueden vulnerar los derechos del imputado, pero tampoco podemos estar resolviendo siempre en contra de la víctima. Y eso porque es algo, la falta de sensibilidad que yo he visto en muchas de las decisiones recientes. Por ejemplo, hace 2 días de Mario Marín. Mario Marín, el joven precioso, Mario Marín es un pederasta, está vinculado con casos de pederastía, torturó a una periodista mexicana, Lidia Cacho, y que lo liberen. Bueno, va a tener un arresto domiciliario, se cambió la medida cautelar. A mí no me parece que sea el mejor mensaje. Y pienso en el Kena, el líder del cártel de Golfo, también liberado por un amparo. Pienso en los 16 amparos, se trata de uno de mis enemigos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 16 amparos, una cosa entre 16 amparos y suspensiones. No es posible que alguien, claro, de jueces de Reynosa, que en realidad viven en McAllen, y que me parece la última decisión del juez de la Pesa, pues me pareció inconcebible, una decisión planteando que el INE fuera considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo y que se le concediera el amparo a Cabeza de Vaca para quitarle la característica de ser prófugo de la justicia y poder ser registrado como candidato del Partido de Acción Nacional. Yo nunca había visto una aberración judicial tan grande como esa, porque además, perdón, el amparo es un procedente contra los órganos electorales. Pero bueno, adelante por favor. Un poco para tener, este es el índice de paz global, somos el país 137 de 163. No es nada para enorgullecernos. Adelante, por favor. ¿Qué encontramos? Este es el índice de paz en México, para el Instituto para la Economía y la Paz. Y, Querétaro se encuentra entre los estados, aunque los hermanos Granados digan otra cosa, nos encontramos entre los estados de menor o en la mitad de la tabla en el ámbito de los temas de seguridad. Por supuesto, Yucatán, se encuentra Tlaxcala, Tlaxcala sí existe, por cierto, Chiapas, se encuentra en una posición mucho mejor de acuerdo con el índice de paz de México. Adelante, por favor. Claro, ¿cuál es el peor estado? Guanajuato. ¿Y qué tenemos en Guanajuato? Una misma grupo político gobernando la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. Resultado, tenemos el estado con mayor índice delictivo y mayor cantidad de homicidios dolosos. Ahora, en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, esto es de septiembre de 2022, plantea que el porcentaje de delitos cometidos en los cuales no hubo denuncia, es decir, la cifra negra de los delitos. Y en esa cifra negra, en realidad estamos en presencia de un nivel de 92%. Hay estados donde estamos entre el 89 y 91% de delitos, pero otros estados, como San Luis Potosí, como Nuevo León, como Guerrero, como Sinaloa, tenemos una cifra negra que va entre el 94.6 y el 96.7. Es decir, tenemos una enorme cantidad de delitos que al final del día no son denunciados. Adelante, por favor. Después vemos el presupuesto. ¿Cuánto tiene la Fiscalía General de la República? 16,000 millones de pesos. Nada más para hacerles un cálculo, 16,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene el Instituto Nacional Electoral? 24,000 millones de pesos. ¿Y qué es más importante en este momento? Que organicemos bien las elecciones, que por cierto se organizan bien en nuestro país, o tener un sistema de seguridad y procuración de justicia. Es un tema que tenemos que definir. ¿Cuánto tiene de presupuesto el Poder Judicial de la Federación? 78,000 millones de pesos. Claro, comparámoslo con lo que tiene la Fiscalía General de la República y nos damos cuenta de por qué tenemos el sistema de procuración de justicia que tenemos. Por cierto, ahí Querétaro está con casi 1 millón, con casi mil millones de pesos de presupuesto. O sea, tampoco está mal la Fiscalía de Querétaro. Adelante, por favor. Agencias del Ministerio Público.
pues tenemos una faltante importante de agencias del Ministerio Público, y Querétaro es de los estados donde tenemos menor presencia de agencias, de lugares donde se puede presentar una denuncia. Adelante, por favor. Respecto a la determinación de carpetas de investigación, se inician 77.637 carpetas en la Fiscalía General de la República, pero se inician anualmente, estos son datos de 2021, 346.000 carpetas de investigación. Significa, imagínense, si tenemos 90% de delitos no denunciados, ¿qué cantidad de delitos deben estarse cometiendo en el Estado de México? Y ahí el indicador es importante. ¿Quién determina más carpetas de investigación? Baja California, pero tiene también Baja California el nivel más alto de carpetas de investigación pendientes. Por supuesto, la Ciudad de México se encuentra en uno de los estándares más altos. Adelante, por favor. ¿Qué dice el informe sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos? Tenemos abusos por parte de la policía, un alto nivel de impunidad, altos niveles de violencia y ataques físicos y cibernéticos y hostigamiento a los periodistas. Nuevamente es una referencia absolutamente negativa respecto a nuestro país y a nuestro Poder Judicial. Adelante, por favor. Y bueno, buscarle lo que dice es cómo hacemos para poder tener un mejor sistema. Necesitamos fiscalías fuertes, autónomas, poderes judiciales fuertes, autónomos, independientes, pero uno de los problemas más importantes son las élites políticas que se resisten al control. Y México, pues vemos una buena parte de los sexenios anteriores, eran las élites, lo dijo hace un momento el doctor Enrique Rivera, las personas que se creen absolutamente impunes. Y eso puede ser cabeza de vaca y pudo haber sido quien ustedes me pongan. Pero la gran tema es, ¿qué pasa si la academia es complaciente? Por eso aplaudo mucho este evento. O sea, la academia pues, tiene que ser crítica de su objeto de estudio. Y tiene que ser crítica en los dos lados. Por supuesto, critiquemos la reforma al Poder Judicial, pero también hay que criticar que se mande una terna de fiscales al Congreso del Estado cuando hay una votación muy clara de Morena respecto a tener un control, un equilibrio en el gobierno de Querétaro. Adelante, por favor. Bueno, la evaluación nacional de riesgo que nos dice la corrupción es uno de los temas centrales y la vulnerabilidad del sistema se encuentra en la certeza jurídica e en la impunidad. ¿Cómo andamos en impunidad? 92% de impunidad en nuestro país. Adelante, por favor. World Justice Project tiene su análisis respecto al índice de Estado de Derecho. Es una escala de 0 a 1. Querétaro, por supuesto, es el estado que hay que reconocerlo, el estado con una calificación más alta, pero es 0.49. Significa que todos los estados estamos, de la República Mexicana estamos reprobados. ¿Quién está peor? Quintana Roo, Ciudad de México y Guerrero. Ahora, diría aquí 3 cosas. La seguridad sigue siendo el tema central, la reducción del espacio cívico, necesitamos ampliar el espacio cívico y el espacio cívico se ha ido cerrando paulatinamente, es decir, tenemos menos debate público de lo que había antes, y tercero, el destacamiento en la lucha contra la corrupción. Adelante, Mike. Y aquí, por ejemplo, Querétaro está en los estados donde está estancada la lucha anticorrupción, aparece según World Justice Project, donde tenemos incrementos marginales, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Estado de México, Pato Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis, etc. ¿Cuál es la característica de estos estados? Quitando a Guanajuato y quitando a Chihuahua. Son estados donde hubo eutanasia, hoy gobernados por Morena. Es decir, no estoy haciendo proselitismo, pero es, porque además ya ni hay elecciones. Pero, a ver, sí la alternancia sí te genera un mejor esquema de cumplimiento del Estado de Derecho. Y ya no va a quedar. Adelante, por favor. Que según el índice de Estado de Derecho estamos en el país 115 de 140 países analizados, pero en justicia penal somos el 124 de 140. En Transparencia Internacional somos el 126 de 180 países analizados. Llegamos a ser el 138 en la época de Peña Nieto. Se ha mejorado ligeramente esa posición. Llegamos a ser el 124 los primeros años del gobierno del presidente López Obrador. Ahora es el país 126. Pero bueno, al final creo que nos demuestra que tenemos una debilidad estructural bastante importante. Adelante, por favor.
Como estamos en la región latinoamericana y Caribe, pues vamos el ranking regional es de 27-32 y el ranking de ingresos es el 39 de 42. Ahí pueden ver los colores. ¿Y qué tenemos como espacios donde hay Estado de Derecho? Pues evidentemente pues Australia, Nueva Zelanda, evidentemente pues los países escandinavos, Europa Occidental y Norteamérica quitando México. Donde tenemos una negativa absoluta del Estado de Derecho, pues ahí pueden ver ustedes pues, Venezuela, bueno, por poner algún ejemplo. Creo que no está marcado ahí, pero evidentemente Corea del Norte, perdón si el líder de Corea del Norte puede matar a su tío para que se lo coman los perros salvajes, el Estado de Derecho no es el fuerte, ¿no? Adelante, por favor. Ahora, ¿qué estamos viendo? Hay avances en el sistema de justicia civil, pero tenemos estancamiento y retos persistentes en la materia de justicia penal. ¿Cuánto dura un juicio? Y también eso es una parte importante, porque en materia electoral hay expeditez y todos los asuntos se resuelven en tiempo. Tienen que resolverse antes de que se instalen los órganos constitucionalmente electos. Y en materia penal, en gran medida también, las abogadas y los abogados han jugado un papel importante. Es decir, hay una falta de compromiso por la resolución del asunto, porque es el espacio en donde pues, los abogados penalistas pueden poder ganar más, y ofrezco una disculpa por todos los abogados penalistas que están aquí presentes. También en algún momento me ha tocado formar parte, más bien no como litigante, pero sí como autoridad en la materia penal, y creo que también este es uno de los temas que hay que empezar a revisar. Por eso la reforma está planteando que se tenga que resolver en un año, desde la presentación de la denuncia hasta la decisión, y eso implica, pues que los ministerios públicos tienen que hacer su labor mucho más expedita. En materia fiscal se está planteando 6 meses para poder resolver los casos. Adelante, por favor. Pero para eso se necesitará tecnología. Bueno, este es el índice del Estado de Derecho, ya lo comentamos. Adelante, por favor. ¿Y dónde tenemos un tema? La persecución penal. Necesitamos un plan de persecución penal. Hoy lo hace la Fiscalía General de la República, pero sin tomar en cuenta lo que empieza Guardia Nacional, lo que empieza Sedena, lo que empieza Marina, lo que empieza la Secretaría de Gobernación, lo que empieza el CISEN. Y creo que el plan de persecución penal tiene que ser no de las procuradurías, sino en general analizar los fenómenos delictivos en su conjunto. Hay falta de planificación y falta de comprensión también de las características de los grupos delictivos. Incluso encontrar, ¿qué tenemos? Migración, muy importante la migración. ¿Qué están haciendo los colombianos? El fenómeno de gota a gota. ¿Qué están haciendo los venezolanos? También un fenómeno también de robo a casa habitación orquestado. Y creo que es lo que necesitamos entender, la realidad propia de la Comisión de Conductas Delictivas. Y creo que esa falta de autocrítica también nos ha traído como resultado este incremento de la incidencia delictiva en Querétaro y en el país. Adelante, por favor. ¿Qué tenemos? El tema del lavado de dinero. Calculamos por lo menos 43.000 millones de dólares de lavado de dinero en nuestro país anualmente. 150 billones de dólares es la ganancia que tiene la trata de personas a nivel internacional. 150 billones de dólares. Claro, necesitamos competir con eso. ¿Y qué sucede? Que estos grupos de delincuencia organizada son altamente corruptores de las autoridades, sobre todo en el ámbito de los ámbitos policiales, ministeriales y judiciales. Adelante, por favor. En índice global de impunidad de la UDLAP, tenemos que México es el país 60 de 69 países analizados, niveles de impunidad. México evalúa, lo decíamos hace rato, México evalúa, nos pone con 92% de impunidad en el sistema acusatorio, 98% de impunidad en el sistema tradicional. Adelante, por favor. Y bueno, ¿qué pasa? 62% de las personas piensan que los responsables de un delito no son llevados ante un juez, nunca o casi nunca. Y la impunidad, el 47% de las personas piensa que ha aumentado la impunidad, 38% que está igual, y solamente 14% que la impunidad se ha reducido. Adelante, por favor. Y nuestra visión sigue siendo una visión punitivista.
Si ustedes le preguntan a las personas en la calle, ¿quieres que la gente esté en la cárcel? Te van a responder que sí. Te van a responder que sí. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya haya planteado que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. Y sí es inconvencional, pero también, claro, ¿qué es lo que tiene qué ha pasado con los jueces federales mexicanos? Plantean que efectivamente la prisión preventiva oficiosa es inconvencional y ordenan la libertad. ¿Cuál debería ser el efecto de la suspensión, según yo? Que se devolviera para efecto de que el Ministerio Público solicitara la audiencia la prisión preventiva justificada. Y claro, es un tema que el Ministerio Público tiene que acreditar por qué se justifica la prisión de la persona, riesgo de evasión, reincidencia, características del delito, etc. Pero creo que esta visión garantismo mal entendido. O sea, no tienes por qué ordenar la liberación lisa y llana. Necesitarías en todo caso que la persona pudiera ser sometida a un proceso. Están de acuerdo que no estamos de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, pero ante los niveles de impunidad en el país creo que la prisión preventiva justificada es una buena salida. Pero nuestra visión es una mirada positivista, cuando lo que necesitamos tener es una visión de reparación del daño. Que se tiene que reparar el daño a las víctimas. Eso es la parte más importante del sistema penal. Y, por ejemplo, en los temas de corrupción, la exención de dominio. Pero la exención de dominio es algo que no se está dando como nosotros pensábamos. Después de la reforma de 2019 íbamos a tener 5 años después. No ha habido muchos casos importantes de exención de dominio, y al contrario, sí ha habido jueces federales que le devuelven, por ejemplo, a Emilio Lozoya. También no somos amigos, no nos mandamos botellas en Navidad, ni nada, igual que Cabeza de Vaca, pero mi punto es, ¿qué pasa con Cabeza? ¿O qué pasa con Lozoya? Al final un juez federal fue el que le devolvió el bien a pesar de que sabíamos que era el pago de agronitrogenados, le devolvieron el bien de Lomas de Besares, el inmueble de Lomas de Besares, le devolvieron la casa de Ixtapa. Y eso finalmente es lo que cuando uno dice, ¿qué está pasando con el sistema de justicia? Adelante, por favor. ¿Qué tenemos? Bueno, 76% de las personas dicen que tienen que estar están de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa. Y a mí no me gusta. Pero también entiendo que hay una enorme deslegitimidad del sistema y hay una enorme proyección. ¿Qué necesitamos hacer? Pues un poco cambiar la mentalidad. Es decir, hagamos prisión preventiva justificada, capacitemos mejor a los ministerios públicos. Y por supuesto, algo que me decía Julio Menchaca, me decía, yo no quiero tener a los presidentes municipales en la cárcel, mejor que devuelvan lo que se robaron. Y dije, bueno, pues hagamos acuerdos reparatorios. No tengo ningún problema con un acuerdo reparatorio, pero siempre y cuando, evidentemente, pues devuelvan los millones de pesos que se habían llevado, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, adelante, esto ya lo de Corte Interamericana. ¿Y cuál es la causa? 13% considera que la causa es que las autoridades están coludidas con los delincuentes. 11 que los jueces liberan a los delincuentes. 10 que no confían en las instituciones. 10 que la gente del Ministerio Público no investiga. 9 los policías no detienen a los delincuentes. Y 31% no precisamente optimistas. Consideran que todas las anteriores, ¿no? Sí, todo el sistema, básicamente el 31% de la población de nuestro país dice que el sistema no funciona. Entonces, hay que repensar el sistema. Y yo creo que esta reforma al Poder Judicial, lo primero que tenemos que plantear es, entiendo la problemática política, pero también hay que entender la problemática institucional. Queremos mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, pasa por mejores diseños institucionales y también pasa por voluntad política para cumplir con sus responsabilidades. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¿Qué necesitamos para combatir la impunidad? Simple y sencillamente judicializar las carpetas de investigación y que no se proteja a ninguno de los grupos. Adelante, por favor. Adelante. Bueno, presupuesto del Poder Judicial de la Federación. También hay que decirlo que hay parte del debate hoy que tenemos es respecto a este tema, 78 mil millones de pesos. Yo digo con todo respeto para toda la Casa de la Cultura. Hasta diciembre de 2023, Norma Piña, perdón por personalizarlo, pues ganaba 445 mil pesos como presidente del Consejo, pero 445 como presidente de la Corte. Hoy la redujeron a 206 mil pesos.
el salario de todos los ministros. Pero al final del día pues tienes tu bono de riesgo, tienes tu aguinaldo, tienes etcétera, etcétera, y terminan recibiendo, más en lo electoral, pero terminan recibiendo, trabajando 11 meses y recibiendo 15, 16, 17, 18 meses de sueldo. Discutamos. El punto es, discutamos. Es importante que los ministros tengan una partida que permita arreglar sus casas. Yo creo que no. Yo creo que lo podrían pagar de su pecunio. Que puedan pagarle asistentes domésticos, también creo que lo podrían pagar los ministros y las ministras de su pecunio. Me gusta el tema de la elección, pues no importa lo que yo considere. Al final del día no me gusta, pero creo que hay un mandato electoral absolutamente claro respecto a este tema. Y también, perdón por personalizarlo, pero creo que en gran medida estamos en este problema por la posición de estos jueces de distrito, con cabeza de vaca, con la concesión de los amparos con efectos erga omnes. Y podemos discutirlo, porque al final la reforma de 2011, entre otras cosas, trajo el interés legítimo. Entonces, ¿qué nos generó el interés legítimo? Al final, los efectos erga omnes del amparo, cuando yo creo que el modelo de la relatividad de las sentencias de amparo era un modelo que permitía generar un mejor mecanismos de protección. Al final no se trata de reducir los niveles de protección, el sistema va a ser más garantista en la medida que tengas garantías penales y garantías procesales que te permitan proteger los derechos humanos. Pero también lo cierto es que hoy lo que estamos viendo es un sistema que tiene amplias deficiencias. Adelante, por favor. ¿Qué diría yo? Yo era de la idea, esto lo publiqué en un artículo, sí, una reforma a la Suprema Corte, como lo hizo Ernesto Zedillo. Dos, sí, la democratización del Poder Judicial. Yo decía que los consejeros de la Judicatura Federal, en vez de que los designara el Pleno de la Suprema Corte, que los designaran los jueces y los magistrados por elección directa, como sucede en España. Y en España se hacen, si tienen JD, los jueces por la democracia, y tienen, que son los de izquierda, y tienen los de APM, que son los jueces de derecha. Y están perfectamente identificados, y qué bueno que así sea. Y ellos eligen a sus propios consejeros y consejeras. Yo sí estoy con la idea de la separación del Consejo de la Judicatura Federal respecto a la Suprema Corte, que eso ya está en la reforma, estableciendo presidencias diferenciadas. ¿Qué sucede en muchas de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal? Primero, cuando se crea el Consejo de la Judicatura en el 94, se crea como una instancia, un órgano de relevancia constitucional para controlar jueces y magistrados. Sin embargo, en el 99 viene una reforma, la reforma de Ernesto Zedillo, la segunda reforma de Ernesto Zedillo, impulsada por Genaro Góngora, que terminan centralizando, a partir de un recurso de revisión administrativa, todas las decisiones del Consejo de la Judicatura pasan, en materia de responsabilidad, pasan a la Suprema Corte. Entonces, aunque el Consejo sancione, me tocó casos en donde un magistrado formaba a sus colaboradoras, a sus secretarias, que les daba un beso todos los días en la mañana, otro que los encerró, que quería los proyectos a las 9 de la mañana y los dejó encerrados. Me tocó en el Consejo de la Judicatura Federal, fui secretario técnico del Consejo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces sé de lo que estamos hablando. Y esas decisiones las revocaba la Suprema Corte, cuando se ve destituido un juez o un magistrado. A mí me tocó pues, denunciar en un par de ocasiones a jueces, y salvo el de los 76 millones, honestamente muchos magistrados y jueces no fueron tocados por el Poder Judicial, y eran revocadas las sentencias por parte de la Suprema Corte, las resoluciones más bien. Yo pondría, ahorita se divide el subconsejo de la Judicatura en dos: el Tribunal Disciplinario, con 5 integrantes electos, y 2, el órgano administrativo, con 3 integrantes designados por la Suprema Corte, uno por el Legislativo y otro por el Ejecutivo. Yo, honestamente, desde hace muchos años estoy con la idea de que los órganos administrativos sean mayoritariamente integrados por personas que son externas al Poder Judicial de la Federación, y también soy de la idea de que los concursos deben ser 1 de cada 4, como tiene España. 1 de cada 4 de los jueces que se designen pues deben ser externos al Poder Judicial, para tener nuevos criterios y que nuevas personas ingresen al poder. Después, bueno, sistema de elección directa, adelante por favor. Esas eran como las ideas. Cambiar el modelo de designación de los magistrados de las salas regionales. Ya está planteado en la iniciativa del presidente López Obrador que sean votados los magistrados de las salas regionales. Honestamente, yo lo que hubiera planteado es
que el Consejo de la Judicatura los designara, o sea, que los designara un órgano que fuera más técnico, menos político. Mejorar los controles de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque esto también es algo que ya planteó la iniciativa. Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de la Sala Superior eran irresponsables administrativamente, es decir, no había ningún mecanismo, ningún órgano que pudiera sancionarlos desde la perspectiva administrativa. Sí está el juicio político, sí está la declaración de procedencia, que pasa por la aprobación, como sabemos, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Diputados y del Senado, pero no había un tema de responsabilidad administrativa. Entonces, yo sí mejoraría esos controles y creo que el Tribunal Disciplinario por primera vez asume competencia respecto a los ministros y respecto a los magistrados de la Sala Superior. El tema de las magistraturas electorales, lo digo con todo respeto para mi amigo Ricardo Gutiérrez, pero yo sí suprimiría a los magistrados electorales locales. Creo que yo fortalecería o generaría más salas regionales para poder atender toda la carga, porque al final del día, y me lo han dicho muchos de muchos estados, al final del día los ejecutivos, aunque son designados por el Senado, realmente los ejecutivos locales son los que controlan a los tribunales electorales locales, en gran medida por el presupuesto. O sea, los obliga a resolver en el sentido, o si quieren presupuesto, a resolver en un determinado sentido, ¿no? Bueno, yo pondría los mecanismos de solución de controversias, la justicia cívica a nivel municipal, es algo muy importante. Fortalecer las unidades de medidas cautelares y la homologar su adscripción al ámbito judicial. Tenemos UMECAS que están en el ámbito del Ejecutivo. Tenemos institutos federales, institutos de defensoría pública, en 26 estados dependen del Ejecutivo y solamente en 6 entidades federativas están relacionados con el judicial, cuando a nivel federal forman parte del ámbito federal y yo creo que, perdón, judicial, y creo que eso debería ser la solución. Adelante, por favor. Hay quien dice es que son juez y parte, entonces tienes al juez, pero tienes al defensor, pero creo que es mucho más fuerte esa postura. La interconexión de los sistemas informáticos, la ley orgánica del Ministerio Público es algo que no tenemos para homologar la actuación a nivel federal y estatal. Las conferencias que se conviertan en sistemas nacionales de justicia, el tema de la extinción de dominios, los WIPES, que en este momento hay 30 entidades federativas con WIPES, pero no todas funcionan de la misma medida. Y finalmente, víctimas, personas con capacidades diferentes, desaparecidos. Hay una parte muy importante de qué es lo que le preocupa a las personas. Y lo que le preocupa a las personas pues, tiene que ver con los desaparecidos, tiene que ver con la violencia contra las mujeres, tiene que ver con la violencia familiar. Eso no nos va a resolver una reforma a la Suprema Corte de Justicia, pero sí creo que necesitamos esto, ir perfeccionando nuestro modelo y que esta reforma al Poder Judicial pues, sea un primer paso para reformar después las fiscalías y las procuradurías y después, por supuesto, las comisiones de búsqueda, las comisiones de atención a víctimas, el sistema del notariado y los demás accesorios jurídicos. Adelante, por favor. Bueno, cerrando. Vamos a una reforma al Poder Judicial. Pues hay un mandato muy claro en las urnas, 36 millones de votos, y uno de los temas centrales fue este. El hubiera no existe, pero si me dicen, a ver, si Norma Piña hubiera sido menos protagónica y menos opositora, tuviéramos un modelo distinto, yo creo que sí, no estaríamos en esta discusión. Y creo que al final lo que necesitamos es preguntarnos, como dice el eslogan, qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos. Se va a tocar a los poderes judiciales locales, eso también es un tema en discusión. También con Atribus haciendo propuestas alternas, y creo que en gran medida lo que tenemos que ver es cómo hacemos que nuestro sistema de justicia sirva a los justiciables. Creo que ese es el punto central. Más allá, tenemos un país absolutamente polarizado, y creo que el Poder Judicial debe ser un tercero imparcial que resuelva las controversias, no puede ser el opositor del gobierno. Al convertirse en opositor del gobierno generó este escenario en el que estamos actualmente planteados. El poder contramayoritario, y eso es el Poder Judicial, un poder contramayoritario, un poder que detenga a las mayorías democráticamente electas cuando se vulnera la Constitución, pero no puede ser una oposición. Y creo que estamos en presencia de un choque de dos perspectivas. Por un lado, el constitucionalismo popular,
Habermas, por ejemplo, que plantea, o Waldorf, que plantea que frente a una inconstitucionalidad hay que devolver al Congreso para que vuelva a legislar en esa materia y podamos tener, porque ellos son los votados popularmente, y tenemos por otro lado el modelo de otro tipo de neoconstitucionalismos donde la fuerza pues, más importante es Spinoza Grebelski, Piso Ferraioli, es el Poder Judicial. Y ahí la idea es que quien materializa el texto constitucional son los jueces a partir de sus sentencias. Pero estamos en conflicto entre estas dos posiciones teóricas y es lo que estamos viendo en este momento en México. ¿Qué pasa con la izquierda y el derecho? También hay que verlo así, la izquierda siempre le ha tocado la peor parte respecto al derecho. Sí, la persecución del 68, la guerra sucia, en donde se vivió un absoluto espacio de impunidad, el fraude electoral del 88. Yo no hablo del fraude electoral del 2006, pero sí hablo de una elección absolutamente inequitativa. Y, por supuesto, también tengo mucha simulación. Y terminaría con esta idea. Vivimos un proceso de transición democrática. Pues, mi maestro, también egresado aquí, Jaime Cárdenas, que es una de las personas que más ha defendido la idea de la transición democrática, o la impulsó en su momento, en los 90s. Y la transición sí significó la generación de un sistema electoral sólido, significó la generación de gobiernos divididos, donde el gobierno era de un partido, pero el Congreso era mayoritariamente de la oposición. ¿Y qué pasó? Que hubo una serie de falsas promesas que la democracia mexicana, la transición democrática mexicana no cumplió. Primero que iba a haber desarrollo económico. No hubo desarrollo económico como tal durante la época del neoliberalismo, se ha crecido más en la 4T que en el neoliberalismo. Dos, que se iba a combatir la corrupción. Y en realidad sí se creó un sistema nacional anticorrupción en la época de Peña Nieto, pero pues en realidad no funcionaba. Y es más, fue diseñado para no funcionar, porque no estaba la UIF, no estaba el SAT, no estaba la CNBB, entre los órganos que formaban parte de este sistema. La Fiscalía Electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, no forman parte del sistema. Y creo que, ¿y qué otra falsa promesa la transición democrática no cumplió? La construcción del Estado de Derecho. En lo tuvimos mucha simulación. Desaparecieron 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala. La PGR hizo como que investigaba, pero para no investigar. Odebrecht, hubo un financiamiento ilícito a la campaña electoral del año 2012 y se empezó a investigar hasta el 2017, ya cuando el INE y el tribunal el IFE en ese momento y el tribunal habían validado la elección. Nadie me lo cuenta, mi amigo Marcelo Ebrard, la sentencia que le impidió ser a él candidato a diputado federal en 2015, una sentencia que hizo el consejero jurídico de la presidencia de Peña Nieto y se la dio a los magistrados del Tribunal Electoral simple y sencillamente para que la votaran. Entonces, es ese tipo de cosas de simulación que hizo que por debajo del radar surgiera un movimiento político y social que hoy denominamos la Cuarta Transformación. Se fortaleció esta visión ante las debilidades institucionales del propio sistema y el desgaste de los propios partidos políticos, tanto del PRI como del PAN, como del PRD, que ya, como pueden ustedes ver, ya no existen. Falta que se firme la acta de función, pero ya sabemos que cuando se haga la asignación de RP, pues ellos ya no van a formar parte. ¿Hay sobrerepresentación en nuestro país? Sí, está establecido con el 8% de sobrerepresentación. ¿Quién puso esa cláusula? Los priistas. Los priistas pusieron esa cláusula porque pensaban que iban a tener el control. Los panistas lo utilizaron en su momento. Hoy le toca beneficiarse a Morena y ya no les gusta. Yo creo que hay que ser congruentes y coherentes. ¿Y qué sucedió? Pues vino este fenómeno social que significa el López Obradorismo y que acaba de refrendar el triunfo de 30 millones en 2018 a casi 36 millones en 2024. ¿Por qué? Pues creo que eso es las cosas que tenemos que estar reflexionando. ¿Por qué? Pero yo sí veo que en el tema, hay una asignatura pendiente en la 4T, esa asignatura pendiente es el sector justicia. Y sí, estoy de acuerdo, la reforma de la Suprema Corte no ataca toda la problemática, pero creo que es importante poder tener un mejor sistema de justicia.
Eso creo que sí es algo que tenemos que estar todos enfocándonos, y qué bueno que se abran estos espacios. Y qué bueno, le decía al doctor, a nuestro director, pues muy agradecido de volver aquí a la Autónoma de Querétaro. Me siento absolutamente orgulloso de ser egresado de la Autónoma de Querétaro, de haber estado en este recinto, como mencionó el doctor Enrique Rivera, y bueno, pues ojalá pues, haya oportunidad de que podamos seguir analizando y seguir discutiendo las cosas. Yo vine a defender una serie de tesis frente a ustedes, les avisé que yo era su chairo conferencista, digamos, tengo una posición ideológica clara, y creo que eso y también se vale. Hay que tener, me gustan las discusiones fuertes, me gusta el tequila derecho, el café sin azúcar, ¿no? La comida condimentada, y me gustan las discusiones fuertes. Eso es a lo que yo quiero venir a provocar la discusión. Muchísimas gracias a todos. Tenemos un breve espacio de tiempo para un par de preguntas. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la voz para formularle una pregunta al doctor Santiago Nieto, levantando la mano por ahí. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice el doctor? Quiere pelea y no nadie. De no ser así, entonces adelante, maestro, por favor, licenciado Pereira. Doctor Santiago Nieto, le faltó decir la libertad que hace aproximadamente 3 meses se dejó salir al hijo del mar. Por favor. Aquí en Querétaro, ¿verdad? Ese es otro de los casos del Poder Judicial. Comentaba que hace aproximadamente 3 meses dejaron en libertad al hijo del mar, dueño, y se convulsionó el estado de Guanajuato en cuanto salió el joven, ¿verdad? Por su inocencia, entre comillas. Entonces es otro de los errores que tenemos muy presentes y que faltó comunicarlo al auditorio. Gracias. Gracias, licenciado. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? ¿Comentario? ¿Alguna opinión adicional? Pues de no ser así, le pediría al doctor Edgar Pérez nos hiciera favor de entregar un pequeño reconocimiento al doctor Santiago Nieto por su interesante conferencia esta tarde. Sí, muchas gracias, maestro Enrique. Pues agradecer mucho esta plática tan interesante, los puntos de vista que nos ilustran, y entender que esta propuesta que se discute tanto de una votación para jueces y magistrados ya había estado antes. O sea, México ya tenía ese sistema, simplemente se está buscando regresar. Entonces no hay que alarmarnos, no hay que preocuparnos, y sí trabajar mucho por nuestro país desde las áreas que nos toca a todos, y proponer para que este país cambie y tengamos un mejor sistema de justicia. Doctor Santiago Nieto, muchas gracias. A nombre de docentes y alumnos le voy a entregar una constancia simbólica por esta plática extraordinaria, y poder abrir así nuestro foro, iniciar mañana con las mesas de trabajo con los diferentes profesionales del derecho, y que tengamos este inicio, pues nos engalana mucho, y estaremos trabajando seguramente para algunos eventos en el futuro. Muchas gracias. Le hago entrega. Gracias. ¿Sí se le da conmigo, por favor? Muchísimas gracias por su presencia esta tarde, distinguidos invitados, invitadas, alumnos, alumnas. Como siempre, un gusto que nos hagan favor de acompañarnos en los eventos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Me gusta darse una... Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Nos vemos en la próxima edición de Tómala a través del canal MX, el canal de México. Tómala.